El polvo de Jalisco cubre todo. Las montañas cercanas a Guadalajara respiran lentamente bajo el calor de octubre, y en los barrios donde la policía casi nunca llega, donde los semáforos son sugerencias y no leyes, existe una zona gris donde la vida transcurre sin dramatismo ni esperanza. Es aquí donde conocemos a Teresa Martínez Solís, 80 años, cabello blanco recogido en un moño desordenado, piel curtida como pergamino viejo, manos que tiemblan solo cuando sostienen un vaso de agua pero que no vacilan cuando se cierran en puños. Nació en Guadalajara hace 8 décadas, creció en las calles polvorientas de Tonalá, fue vendedora ambulante de tamales durante 50 años, madre de 3 hijos, abuela de 12 nietos, y durante las últimas 5 décadas ha sido la columna vertebral silenciosa de su familia. Su apodo entre las pocas personas que la conocen en profundidad, la sombra, no porque sea invisible, sino porque se mueve donde otros no ven. El territorio donde vive Teresa es una geografía de olvido administrativo. Las calles de Jalisco son un laberinto donde los nombres cambian según quién pregunta y quién responde. Hay una colonia llamada Sector 9 Bimi, a las afueras de Guadalajara, donde las casas son bloques de cemento con techos de lámina corrugada que suena como un millón de insectos cuando llueve. Los muros están pintados con mensajes contradictorios, frases de banda, advertencias silenciosas, símbolos que solo comprenden quienes viven allí. El sonido de la calle es una sinfonía de incomodidad, el zumbido de las motocicletas sin silenciador, el ladrido de perros desnutridos, la radio desde una casa transmitiendo noticias que nadie en la calle quiere escuchar, el grito distante de un vendedor de elotes, la sirena de ambulancias que van lentamente porque saben que no hay prisa para los muertos del sector 9. El aire huele a carbón quemado, a diésel, a basura fermentando en las esquinas, y cuando sopla el viento desde cierta dirección, a algo más indefinible que los habitantes nunca nombran en voz alta. El clima es opresivo, el calor pegajoso del mediodía que apenas disminuye al atardecer, la humedad que permanece incluso en época seca, las lluvias ocasionales que convierten las calles en ríos de lodo café. Teresa vive en una casa de 3 cuartos al final de la avenida principal. La casa tiene un pequeño patio donde cultiva cilantro, tomates y chiles. Por las mañanas, antes de que salga el sol completamente, ella está allí, con un delantal desteñido, preparando el café. El aroma del café recién hecho es lo primero que llega a la calle, y algunos vecinos dicen que ella hace el mejor café de toda la colonia. Vive sola desde hace 15 años, cuando su esposo murió. No es una vejez desatendida, sus hijos la visitan, aunque sea poco, y sus nietos la llaman por teléfono a veces. Pero Teresa ha construido una vida donde la soledad es compañía, donde el silencio es un maestro. Se levanta a las 5 de la mañana, ora, prepara desayuno para quien quiera pasar, observa desde su ventana las rutinas de la colonia, y se duerme a las 9 de la noche con un rosario en las manos. Nadie en el sector 9 pensaría jamás que esta mujer será el fulcro sobre el que gira todo lo que vendrá. El incidente ocurrió en un martes sin características particulares, era un día como cientos de otros en Jalisco, donde la injusticia es tan común que solo es notable cuando desaparece. El sobrino de Teresa, Miguel Ángel, un muchacho de 19 años, fue encontrado en un terreno baldío con una bala en el pecho. No fue un acto de violencia explícita que generara titulares, fue clasificado como resistencia a la autoridad en los reportes oficiales, aunque todos saben que la autoridad en esos territorios no existe o es parte del problema. Los policías que llegaron al lugar vinieron horas después, sin urgencia, tomaron notas que nunca serían leídas, y cerraron el caso en menos de una semana. No había testigos, decían. El joven había estado en lugares peligrosos, comentaban algunos. Quizás debería haber cuidado sus amistades, sugerían otros. La madre de Miguel Ángel, hermana menor de Teresa, lloró durante 3 meses sin parar, y luego simplemente dejó de hablar. Se convirtió en una mujer de aire, fantasmal, moviendo los labios pero sin sonido que saliera.
Lo que los investigadores nunca descubrieron, o quizás nunca quisieron descubrir, fue que Miguel Ángel estaba siendo extorsionado por un grupo de sicarios locales. No había hecho nada malo, solo trabajaba en una gasolinera, pero los sicarios necesitaban dinero, y él era joven, trabajador, vulnerable. Se negó a pagar, así que lo eliminaron. El verdadero ejecutor fue un hombre llamado Ricardo El Sapo López, un soldado de un cartel menor pero con conexiones. Teresa supo esto de inmediato, porque en el sector 9 los secretos son como el aire, están en todas partes invisibles pero presentes. Alguien le habló, quizás una vecina, quizás un hijo de un vecino que había visto algo. Teresa escuchó en silencio, asintió, continuó con su vida aparentemente. Pero algo cambió en ella ese día. Algo que había estado dormido despertó. El símbolo nació esa noche. Teresa escribió en un cuaderno viejo, el mismo donde guardaba recetas de cocina, un nombre Ricardo López. Debajo escribió, 8 de octubre, 2000. Razón, la vida de Miguel Ángel. No fue un acto de dramatismo, sino de documentación, como si escribirlo lo hiciera real, lo hiciera posible de ser confrontado. Luego, sostuvo el cuaderno contra su pecho durante una hora entera. Cuando lo bajó, tenía los ojos secos pero firmes. Su determinación fue silenciosa, como todo en ella. No lo mencionó a sus hijos, no buscó venganza en el sentido tradicional, buscaba algo más antiguo, más profundo: justicia. Y si la justicia legítima se había rehusado, tendría que venir de otro lugar. Lo que siguió en los próximos meses fue una transformación gradual, pero inexorable. Teresa comenzó a moverse de manera diferente. Sus salidas al mercado eran sistemáticas. Sus visitas a diferentes partes de la ciudad parecían casuales, pero cada una tenía un propósito. Ella estudiaba a sus blancos con la paciencia de alguien que no tiene prisa, que comprende que el tiempo es su aliado más valioso. Su primera acción fue contra Ricardo López. No fue un enfrentamiento directo, sino un acto de exposición pública. Teresa se enteró de dónde vendía drogas el Sapo López, en una esquina específica cerca de una tienda de abarrotes. Una tarde, ella dejó un papel allí, un papel sencillo donde estaban escritas las pruebas de sus crímenes, nombres de jóvenes que había extorsionado, fechas, lugares. El papel también contenía una frase: la justicia vigila, la justicia recuerda. Esa noche, un grupo de ciudadanos que habían sufrido la extorsión del Sapo López se presentaron en su casa, no para matarlo, sino para obligarlo a huir. Así terminó el reinado local del primer cartel menor, pero Teresa no se detuvo. Su cuaderno ahora tenía más nombres. Cada uno representaba una injusticia: Julio Martínez, quien había desaparecido a 3 comerciantes; Fernando Coyote García, quien traficaba con personas desaparecidas; Rogelio Sánchez, quien protegía a los sicarios a cambio de sobornos desde la policía. El patrón era siempre el mismo. Teresa recopilaba información, documentaba crímenes, identificaba patrones de corrupción que la policía oficial nunca tocaría. Luego, de manera casi quirúrgica, exponía públicamente a sus objetivos: un papel dejado en un autobús, una fotografía pegada en una pared, un mensaje escrito con pintura roja en la calle donde operaban. Cada acción era un acto de denuncia, no de violencia. La comunidad comenzó a notar. Al principio fue un rumor, algo que se susurraba en las esquinas, una leyenda que nadie creía del todo. Una abuela que dejaba mensajes, una mujer de 80 años que parecía estar siguiendo a los criminales. Algunos bromeaban al respecto, otros sentían una mezcla de miedo y admiración. ¿Era posible que una anciana estuviera haciendo lo que la policía se rehusaba a hacer? Los vendedores en el mercado hablaban de esto mientras vendían verduras. Los conductores de autobús comentaban mientras recibían pasajeros. Los niños que jugaban en las calles repetían fragmentos de la historia sin comprenderla completamente. Una madre dijo: si una abuela se atreve a buscar justicia, quizás todavía quede esperanza. Un sacerdote mencionó el caso de forma velada en misa, haciendo preguntas sobre vigilancia moral y responsabilidad ciudadana. Los periodistas locales comenzaron a investigar, aunque con cautela, porque escribir sobre esto era peligroso.
Pausa y piensa, cuando la justicia se detiene en la puerta, ¿quién se atreve a cruzarla? En los siguientes meses, Teresa confrontó a 6 más de sus objetivos iniciales mediante exposición pública. Con cada acción, su metodología se refinaba. Con Rodrigo Espinosa, un traficante que operaba desde un bar clandestino, Teresa documentó fotografías de personas que desaparecían tras entrar a su establecimiento. Entregó esas fotos a las madres de los desaparecidos, quienes a su vez acudieron a medios. Cuando los periodistas finalmente investigaron, encontraron evidencia suficiente para una orden de búsqueda. El bar fue cerrado, aunque Espinosa escapó a otra ciudad. Con Manuel Cortés, un comandante de policía que permitía que los carteles operaran libremente, Teresa compiló registros de sobornos, de jóvenes torturados en comisarías, de familias que habían pagado para que sus hijos fueran liberados. Una vez más, la exposición pública generó presión suficiente para que fuera removido de su posición. Sus cómplices fueron investigados, y aunque la corrupción nunca se elimina completamente, al menos fue interrumpida. Luego estaba Alfredo Morales, quien dirigía un ring de trata de personas desde una residencia en las afueras de Guadalajara. Teresa pasó 3 meses recopilando información, habló con mujeres que habían logrado escapar, documentó historias de abuso, identificó patrones de movimiento de víctimas. Cuando tuvo suficiente evidencia, la compartió con organizaciones de derechos humanos que operaban en la ciudad. Esas organizaciones, armadas con el testimonio de Teresa y otros sobrevivientes, presentaron un caso ante las autoridades federales. Alfredo fue arrestado eventualmente, aunque no sin antes haber sido advertido y haber escapado la primera vez. Cuando finalmente fue capturado, Teresa vio en las noticias su fotografía en una comisaría federal. No sintió alegría, sino alivio. El alivio de que el sistema funcionara, aunque sea lentamente, aunque sea con su intervención. Pero luego vino lo que cambió todo, lo que destruyó la inocencia de su cruzada, y le mostró que la justicia tiene un precio que no siempre es pagado por los culpables. Fue durante su investigación sobre Héctor Villarreal, un narcotraficante de nivel medio con conexiones a carteles más grandes. Teresa había estado monitoreando sus actividades durante 2 meses. Descubrió que operaba desde una casa de seguridad en el barrio de Santa Teca. Una mañana, cuando ella se aproximaba con la intención de dejar documentación sobre sus crímenes cerca del lugar, ocurrió algo inesperado. Una joven, apenas una niña de 14 años, estaba siendo alejada de la casa por hombres de Villarreal. Parecía estar en peligro, evidentemente asustada. Teresa, en un momento de impulso que violó su propia metodología de actuación silenciosa, intervino. Intentó distraer a los hombres, crear una escena. La confrontación fue breve, desordenada, y cuando terminó, la niña estaba segura, pero una de las mujeres que trabajaba en la casa, una mujer llamada Sofía que no era traficante sino una rehén también, fue golpeada severamente. Sofía estuvo en coma durante una semana. Teresa visitó el hospital en secreto, viendo a la mujer inconsciente, con tubos conectados a su cuerpo, bandajes cubriendo heridas que nunca debería haber recibido. Fue el momento en que Teresa comprendió que su lucha no era simple, que su búsqueda de justicia tenía efectos secundarios, que los inocentes también pagaban el precio de la guerra contra el crimen. Cuando Sofía despertó, le dijo a Teresa, no fue su culpa. Estos hombres, ellos son los culpables. Usted me salvó y salvó a esa niña. Pero Teresa sabía la verdad más profunda. Ella había jugado al mismo juego que los criminales, usar la violencia, aunque fuera indirectamente, aunque fuera en nombre de la justicia. El remorso fue instantáneo y abrumador. Se pausa y piensa, ¿a qué precio viene la verdadera justicia? ¿Quién paga cuando luchamos contra la oscuridad? Después de eso, Teresa cambió su código. Documentó un nuevo principio en su cuaderno, nunca más ferir inocentes. La justicia que daña a quienes no la merecen es solo venganza disfrazada.
Sus siguientes investigaciones fueron más cautelosas, más metodológicas. Se movía más lentamente, verificaba hechos múltiples veces, aseguraba que ningún ciudadano común estuviera en peligro antes de exponer a sus objetivos. El proceso se volvió más lento, pero infinitamente más puro. Sus siguientes blancos fueron cuidadosamente seleccionados. Javier Ochoa, un juez que rutinariamente liberaba a criminales a cambio de sobornos. Su patrón era documentable: delincuentes que deberían recibir años de condena recibían libertad provisional. Familias victimizadas veían a sus atacantes caminando libres por las calles. Teresa recopiló casos, entrevistó a víctimas, creó un patrón tan obvio que cuando fue presentado a medios de comunicación nacional, generó investigaciones federales. El juez fue removido de su cargo. Luego estuvo Ramón Valdés, un político local que funcionaba como intermediario entre carteles y autoridades. Teresa documentó reuniones, identificó empresas de fachada que lavaban dinero, expuso el esquema en línea. Aunque Valdés nunca fue arrestado, su posición fue comprometida. Perdió influencia. Sus asociados fueron investigados. La corrupción disminuyó. Cada exposición dejaba una marca. No una marca de violencia, sino de verdad. A veces era un papel pegado donde operaba el criminal con su nombre y sus crímenes listados. A veces era información compartida con periodistas que tenían el coraje de investigar. A veces era simplemente dejar un cuaderno en una comisaría con documentación de crímenes ignorados. El símbolo de Teresa se volvió casi icónico, la frase "la verdad nunca olvida", escrita en varios lugares. Los murales de la ciudad comenzaron a incluir esta frase. Los grafiteros locales, algunos de ellos apenas adolescentes, la propagaban. Era un recordatorio de que alguien estaba viendo, alguien estaba documentando, alguien estaba cuidando. La comunidad respondió de maneras sorprendentes. Los ancianos del barrio comenzaron a congregarse en la plaza de la iglesia a hablar sobre esto. Las madres de desaparecidos encontraban consuelo en la idea de que alguien recordaba a sus hijos, de que los crímenes contra ellos no eran simplemente aceptados. Los comerciantes comenzaron a no pagar extorsión, reenergizados por la idea de que el crimen podía ser confrontado. Los periodistas, especialmente los más jóvenes, sintieron inspiración para investigar casos que habían sido enterrados. Un sacerdote mencionó en misa: "Hay una fuerza entre nosotros que no es de violencia, pero que es fieramente justa". Se convirtió en una leyenda que nutría esperanza, que susurraba posibilidades de cambio en territorios donde el cambio parecía imposible. Sin embargo, si estás disfrutando de esta historia, te invitamos a suscribirte al canal para continuar recibiendo relatos como este. Cada semana compartimos historias de justicia, resistencia y dignidad humana. Historias que merecen ser contadas, que merecen ser recordadas, porque la verdad, como descubrió Teresa, nunca olvida. Fes pausa y piensa: ¿qué significa resistencia cuando el sistema ha fracasado? ¿Quién vigila a los vigilantes? Pero todo llega a un clímax. Los carteles se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. Sus operaciones estaban siendo interrumpidas. Sus hombres estaban siendo identificados, expuestos, retirados. No sabían exactamente quién era responsable, pero lo descubrieron. Una serie de conversaciones entre criminales de nivel medio reveló la verdad: una anciana, una vieja que dejaba papeles, una mujer que parecía estar en todos lados y en ninguno. Entonces, el verdadero responsable fue identificado. No era solo un criminal de calle, sino alguien más arriba en la cadena. Era Andrés Moreno, un magnate de negocios legales, que también controlaba varias operaciones ilegales. Moreno había estado en la sombra durante años, financiando operaciones de tráfico, lavando dinero a través de empresas inmobiliarias, pagando sobornos a políticos federales. Su red era vasta, profesional y extremadamente bien protegida. Cuando supo que una anciana estaba exponiendo su imperio, lo consideró inicialmente como una broma, luego como una amenaza, luego como una obsesión que necesitaba ser eliminada. Moreno envió hombres a la casa de Teresa. Fue un martes por la mañana. Teresa estaba en su patio, regando sus plantas de cilantro.
Cuando vio los vehículos llegar, simplemente continuó regando. Cuando los hombres entraron a su propiedad, ella dejó la manguera, se limpió las manos en su delantal y los miró directamente a los ojos. Sé por qué han venido, dijo calmadamente. He documentado todo. Si algo me ocurre, toda la información será entregada a medios nacionales e internacionales. Si vivo, continuaré exactamente lo que estaba haciendo. La amenaza fue dicha sin drama, sin miedo perceptible. Solo verdad. Los hombres se fueron confundidos. Reportaron a Moreno lo que había sucedido. Moreno, fuera de carácter, sintió algo que no había sentido en años. Miedo de que sus crímenes finalmente serían expuestos. El miedo de que años de impunidad llegaban a su fin. No mataron a Teresa porque sabían que su muerte generaría exactamente lo que querían evitar: investigaciones, atención mediática, exposición completa. En cambio, lo que sucedió fue más profundo. Teresa fue visitada por agentes federales, hombres serios en trajes grises, que venían con órdenes de protección, así como invitaciones a testificar. Andrés Moreno fue investigado. Su imperio fue desmantelado lentamente pero metódicamente. Empresas fueron cerradas, cuentas fueron congeladas, conexiones políticas fueron expuestas públicamente. No todo fue perfecto. Algunos de sus aliados escaparon, algunos casos fueron archivados por procedimientos técnicos. Pero la justicia, la verdadera justicia, llegó. El confronto fue simbólico y público exactamente como tenía que serlo. Moreno fue arrestado en una conferencia de negocios, frente a cámaras, frente a testigos, su poder evaporándose instantáneamente en la luz pública. Los medios informaban que un magnate había sido capturado tras una larga investigación. Lo que los medios no sabían completamente era que la investigación había comenzado con una anciana y un cuaderno, con documentación paciente, con verdad callada pero implacable. Teresa fue ofrecida protección, fue ofrecida relocalización, fue ofrecida ayuda financiera. Ella rechazó casi todo. Solo pidió que los jóvenes de su barrio fueran conectados con programas educativos, que el dinero confiscado a los criminales se destinara a las familias de víctimas, que nunca hubiera represalia contra los periodistas que habían arriesgado sus carreras. Sus demandas no eran para ella, sino para su comunidad. Luego, aproximadamente un año después del arresto de Moreno, Teresa hizo lo que nadie esperaba. Desapareció. No fue violentamente, sino suavemente, como había vivido. Sus hijos dijeron que había decidido pasar los años que le restaban con una hermana en el norte del país. Sus vecinos dijeron que la vieron partir en un autobús un domingo por la mañana, con una maleta pequeña y la misma ropa que siempre usaba. Los reporteros que habían seguido su historia intentaron localizarla, pero fue inútil. Teresa se había convuelto en lo que siempre fue una sombra, pero su trabajo permanece. Los murales en el sector 9 aún llevan la inscripción: "La verdad nunca olvida". Los archivos del caso sobre Moreno siguen siendo estudiados en academias de policía como un ejemplo de investigación ciudadana y evidencia documental. Las mujeres del barrio hablan de ella como un símbolo, como una prueba de que la resistencia es posible, incluso cuando todo parece perdido. Los niños que crecen en Jalisco escuchan historias sobre una abuela que cambió su territorio, no con violencia, sino con documentación, paciencia y una fe inquebrantable en la verdad. Se pausa y piensa: ¿qué legado dejamos cuando luchamos correctamente? ¿Cómo inspira la justicia verdadera a quienes vienen después? Hoy, 5 años después, Andrés Moreno permanece en prisión. Su imperio fue redistribuido, sus cómplices fueron investigados, su influencia fue eliminada. No fue una victoria absoluta, pero fue una victoria. En un territorio donde la injusticia parecía ser la única ley, la verdad prevaleció. Y todo comenzó con una anciana que se rehusó a aceptar que la muerte de su sobrino fuera clasificada como una fatalidad. Se rehusó a permanecer en silencio. Teresa Martínez Solís sigue viva en algún lugar, quizás. Tiene ahora 85 años y así es.
Sus manos que temblaban solo al sostener un vaso de agua ahora quizás están más tranquilas. Su mente que observaba cada injusticia ahora quizás descansa. Pero su legado no descansa. Es un recordatorio de que la justicia no siempre viene de uniformes ni de insignias. A veces viene de alguien que está dispuesto a documentar la verdad. A veces viene de alguien que comprende que el silencio es cómplice. A veces viene de una abuela con un cuaderno, escribiendo nombres de criminales en una casa de 3 cuartos en el sector 9 de Jalisco. La comunidad del sector 9 se transformó lentamente, no en un paraíso, porque la realidad nunca es tan simple, pero en un lugar donde la esperanza fue restablecida, donde los jóvenes aprendieron que se puede confrontar la injusticia sin convertirse en criminales, donde las madres pudieron respirar un poco más fácilmente, donde los ancianos pudieron sentarse en la plaza y hablar de cambios sin ser considerados locos. Lo que Teresa hizo fue recordar a su comunidad que la verdad tiene poder, no la verdad dicha a gritos, sino la verdad documentada con paciencia, no la verdad violenta, sino la verdad que simplemente existe, que insiste en ser reconocida. Escribió nombres en un cuaderno, dejó papeles en calles, compartió información con periodistas, y eso fue suficiente. Eso cambió todo. Cuando la justicia oficial se detiene, cuando los policías miran hacia otro lado, cuando los juzgados se corrompen, la responsabilidad no desaparece, solo se transfiere, a veces a personas inesperadas, a veces a una anciana con un rosario y un cuaderno, a veces a todos nosotros que tenemos el poder de documentar la verdad y rehusarnos a olvidar. La historia de Teresa es un susurro en Jalisco, una leyenda en el sector 9, un recordatorio de que la resistencia es posible. No es una historia de violencia justificada, es una historia de justicia buscada a través de verdad, documentación y fe inquebrantable en que el sistema, aunque lentamente, responde cuando es confrontado con evidencia innegable. La verdad nunca olvida. Y tampoco lo hacemos quienes recordamos a Teresa. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete. Aún quedan verdades que contar.